Buenos días, quienes hablan soy la docente Jacqueline Macabeo del sexto de primaria de la institución educativa privada Talent School. Nuestro lema: somos mejores aprendiendo y divirtiéndonos juntos en casa. Quédate en casa, para recordarles que es importante que todos tomemos conciencia y nos sensibilicemos un poco acerca de el COVID-19. Tenemos que tomar todas las recomendaciones y para evitar que esta enfermedad se propague a gran velocidad en nuestro país. Tratemos de tomar en cuenta las sugerencias dadas, el lavado de manos, la higiene personal y de nosotros y de nuestros familiares dentro de nuestros hogares, para que así todos contribuyamos a que salgamos adelante. En esta oportunidad, en ciencia, vamos a trabajar lo que son los caracteres hereditarios. Bien, entonces hablando del término de la herencia, cuando nosotros hablamos de la herencia en términos económicos, podemos decir mi padre me dejó una herencia, es la transmisión, en este caso la transmisión del dinero de un progenitor a sus hijos. En el caso de los términos biológicos, cuando nosotros hablamos de herencia genética, vamos a decirlo así, podemos decir que allí se habla de la transmisión de genes, de rasgos, de caracteres que son de los progenitores hacia sus hijos. Entonces, vamos a detallar un poco, o para nosotros conocer lo que es en sí la herencia como tal, podemos definir entonces que la herencia es la transmisión de información genética y si a su vez esta transmisión que se hace o que podemos conocer nosotros, que va de una generación a otra, nosotros también tenemos que conocer lo que es la genética. ¿Qué sería entonces la genética? La genética es la ciencia que estudia los genes o la herencia como tal. Es un tipo de ácido nucleico. Y nucleico, ¿por qué? Porque se encuentra en el núcleo de cada célula. Como nosotros sabemos, nuestro organismo está compuesto en su totalidad por células. ¿Y qué vendrían siendo las células? Las células es la unidad fundamental de todo ser vivo. Por tanto, estamos compuestos de células. Por tanto, entonces sí, nuestras células están compuestas totalmente por ADN, que sería entonces el ácido nucleico denominado ácido desoxirribonucleico en sus siglas, que permiten allí la ubicación de lo que son los genes. Y nos vamos entonces a la genética, como lo habíamos hablado anteriormente. La genética decíamos que entonces es la ciencia que estudia la herencia. Y para esto debemos manejar algunos términos, algunas terminologías, de repente como qué es un gen, qué es un alelo, qué es homocigoto, qué es cigoto, heterocigoto, y todos estos términos que nos van a llevar a comprender un poquito lo que es el ADN como tal. Entonces, el ADN es la estructura genética y una cadena genética donde se encuentran los genes. Los genes nosotros entonces podemos decir que es un segmento del ADN donde se contiene gran cantidad de información genética. Y esta a su vez es el responsable, los genes, de determinar las características hereditarias de cada individuo. Por ejemplo, en el color de su cabello, el color de sus ojos, el color de su piel y todos los rasgos hereditarios que podemos adquirir de nuestros padres, que puedan adquirir los hijos de sus padres. ¿Y cuándo ocurre esto? Ocurre cuando ocurre el cigoto, que no es más que la unión de la célula masculina con la célula femenina. He allí esa nueva célula que se forma, que vendría siendo el embrión, donde contiene gran cantidad de información genética. Y es lo que va a determinar nuestro fenotipo y nuestro genotipo. Cuando hablamos de fenotipo, hablamos de nuestras características hereditarias externas, podemos observar. Y cuando hablamos de genotipo, hablamos de lo interno, lo que se puede estudiar, lo que es el código genético de cada individuo, ¿ya? Y para esto podemos resaltar que el padre de la herencia, Gregor Mendel, que a principios del siglo XIX pues dedicó bastantes estudios a la herencia, ya cuando él empezó a hacer estudios de lo que eran las leyes de Mendel, y en esa oportunidad empezó a estudiar lo que eran los caracteres dominantes y recesivos entre los guisantes amarillos y verdes.
y es ahí donde se hizo pues la primera, fue el padre de la herencia y de la genética, porque de allí es que se viene haciendo a profundidad lo que es a estudiar el ADN, ¿no? Un ejemplo claro para explicar el carácter del sexo en un niño al nacer, sabemos que la célula femenina y la célula masculina se unen. En la composición del cromosoma sexual de la mujer sabemos que es XX y en el hombre es XY. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí quien va a determinar el sexo del nuevo ser va a ser el hombre. ¿Por qué? Porque él le va a poder aportar o el cromosoma X o el cromosoma Y, dependiendo. ¿Ya? Y entonces colocamos acá que en este caso mamá siempre va a aportar el cromosoma X. Y papá en este caso aportó el cromosoma X también, resultando entonces una niña. Otro caso sería, que serían los dos casos, mamá, pues como sabemos, siempre va a aportar el cromosoma X y en este caso papá va a aportar el cromosoma Y, dando como resultado un niño. Este es un caso sencillo porque para la determinación del sexo no hay muchas variantes, ¿verdad? Porque siempre en los caracteres siempre va a haber variabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el color de los ojos, ¿verdad? Que sería un rasgo hereditario, para determinarlo tenemos que puntualizar quién va a ser el carácter dominante y el carácter recesivo. En los estudios sabemos que los ojos de color oscuro, los ojos marrones, ojos negros, van a dominar frente al otro carácter recesivo que viene siendo los ojos de color pardo, verde, azul. Un ejemplo, por ejemplo, sería un papá con los ojos marrón y otro papá con los ojos marrón. En este caso, sí o sí, el hijo, el nuevo ser, va a nacer con los ojos marrón, los cruces. ¿Ya? Vamos a ver acerca de lo que son los cruces. En este caso vamos a ver los cruces de la semilla. En este caso, las semillas que se van a cruzar van a ser las semillas amarillas y las semillas verdes. En este caso, la semilla amarilla va a ser el carácter dominante, ¿ya? El carácter dominante se identifica con la inicial del carácter, en este caso amarilla, vamos a identificarla con la letra A, y el carácter recesivo lo vamos a identificar con la misma letra A, pero en minúscula. ¿Ya? Ya, entonces podemos decir que estos dos pares de semillas, tanto las semillas amarillas como las semillas verdes, son homocigotas. En este caso, homocigotos, tenemos que formar su par, su homólogo, ¿no? Que de allí donde viene la palabra homocigoto. Y entonces decimos que tenemos entonces las semillas amarillas y tenemos entonces las semillas verdes. Cuando ocurre el cruce, ¿verdad? Vamos a ver de que acá va a ocurrir de que cada una va a aportar su cromosoma, ¿no? Acá, y va a ser entonces, va a quedar entonces, el gen va a quedar de esta manera. Nosotros para determinar su fenotipo o genotipo nos vamos a un cuadro, ¿ya? Que es el cuadro de Punnett. Este cuadro que es muy utilizado para hacer estadística biológica, ¿verdad? Es el que se utiliza y colocamos entonces, por ejemplo, el carácter que vamos a determinar en este caso o los individuos que vamos a colocar en este caso serían las semillas amarillas y las semillas verdes,
en este caso, ¿sí? Bien, en este caso vamos a colocar acá, vamos a colocar que las amarillas las vamos a identificar con su par y las verdes las vamos a identificar con su par. Prestemos entonces atención acá. Entonces acá serían las amarillas y acá serían las verdes. Entonces hacemos un cruce, una multiplicación, un cruce. Entonces decimos, ¿verdad? Decimos que semilla amarilla por semilla verde sería de esta manera. Semilla amarilla por semilla verde sería de esta manera y así sucesivamente continuaríamos acá. ¿Ya? Entonces nosotros ya sería la parte del fenotipo, ¿verdad? Sería entonces, cada cuadro de estos me representa un cuarto. Entonces sería un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, que un cuarto me representaría el 25%. En este caso 25%, 25%, 25%, 25% para sumar un total de 100% de probabilidad, ¿ya? Entonces el fenotipo vamos a nosotros a colocar. En este caso el fenotipo sería 100%. ¿Por qué? Porque las semillas amarillas sería el 100%. Observen acá, la semilla amarilla domina frente a la verde, semilla amarilla domina frente a la verde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un 100% de probabilidad de que sean amarillas. Bien, repasando entonces un poco del ejercicio de las semillas amarillas y las semillas verdes. Entonces dijimos que va a ser un 100% fenotípicamente que van a salir las semillas amarillas. Y en la parte del genotipo, que vendría siendo las cargas genéticas, dijimos entonces que se representaba el 100% amarilla. Vamos a hacer un segundo cruce. ¿Qué pudiese ocurrir en un segundo cruce? Entonces hablamos a manera de fenotipo, decimos que son las características externas que podemos evidenciar y dijimos en el primer ejercicio que era un 100% que salieran amarillas. Fenotípicamente hablamos entonces que son 100% amarillas. Y genotípicamente decimos, la representamos de esta manera, que van a ser amarillas. Van a ser heterocigotas amarillas. Ahora nos vamos a una segunda generación, ¿ya? En una segunda generación, las amarillas, que en este caso estarían representadas por esto, pues la tomaríamos de esas dos células progenitoras, que serían en este caso las amarillas, vamos a colocar entonces acá amarilla. Y por acá lo vamos a representar entonces como las amarillas y las verdes, indistintamente como lo coloquemos, ¿verdad? Nos va a dar la variabilidad. Entonces vamos a colocar aquí, entonces sería A por A, amarilla por verde, amarilla, verde, A por A. En este caso sería AA, ¿sí? En este caso sería de la siguiente forma y en este caso sería de la siguiente forma. Siempre, para que lo tomemos en cuenta cuando estemos haciendo las tablas, siempre vamos a colocar el carácter dominante primero, es decir, que predomine siempre la mayúscula, en este caso. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué podemos evidenciar aquí? Ahora vamos a hacer un estudio del cuadro de esta segunda generación. Entonces, este fenotipo lo vamos a representar con la F2, porque acuérdense que es la segunda generación, y el genotipo 2. Cuando hablamos de fenotipo, entonces decimos que es lo externo. ¿Qué quiere decir? Que cuántas amarillas van a ser, 1, 2 y 3. Que eso va a representar una cuarta parte cada uno, sería un cuarto, un cuarto, un cuarto, sería 3 cuartos. Que me va a representar a mí un 75%. Entonces, un 75% amarillas. ¿Ya? Y un 25% para la totalidad de un 100%
serían verdes, ¿ya? Y el genotipo, que lo representaríamos con la G2, porque ya sería la segunda generación la que estamos nosotros acá estudiando. Estudiando entonces la parte fenotípica, sabemos entonces que es un 75% de amarillas, palpable, externa, lo que podemos ver, fenotipo, y un 25% que salgan verdes. Genotípicamente, como decir, su parte genética de las semillas, vamos a estudiar entonces acá y vamos a decir que hay un 50% de que sean heterocigotos, es decir, de que sean combinadas. Un 50% heterocigotos. Y un 50% homocigotos, es decir, pura. En este caso serían 50% heterocigotos, que serían híbridos, y un 50% puro, que serían en este caso o que salgan puras amarillas y que sacan un código puro verdes, ¿ya? Entonces a eso le denominamos homocigotos. Y acá, a su vez, este 50% homocigoto va representado por un 25% amarillas, que en este caso lo vamos a denotar de la siguiente manera, y un 25% que van a ser verdes, que en este caso sería con la letra minúscula. Ya este es diagramando un poquito el 50% de homocigoto, es decir, de cruce puro. Bueno, le vamos a dar entonces la despedida del día de hoy. Agradecemos la atención y nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden el mensaje para todos los peruanos y a nivel mundial: yo me quedo en casa. Hasta la próxima.